Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende Buenos probablemente en días. donde se encuentren en estos momentos, escuchando y viéndonos. Mi nombre es Milena Barranco y yo soy productora audiovisual y voiceover. Y este, bueno, es un nuevo espacio para compartir temas muy importantes y especiales para nosotros como seres humanos. Y bueno, todo tipo de temas que en el medio se me pueda cruzar para enriquecer todo lo que el ser humano necesite saber. Hoy traigo una invitada muy especial, pues nos debíamos esta conversación y con un tema también muy especial, que es la bioneuroemoción. Ella es como especialista en este tema y se ha dedicado a seguir estudiando todo lo que tiene que ver con el tema del ser, todo esto que tiene que ver con el tema mental, con el tema de cómo conocernos un poco más. Ella es Yasmín Biri. Bienvenida, Yas. Muchas gracias, Vilena, por crear este espacio para todos. Mira, tú dijiste una palabra tan bonita, todo lo que tenga que ver con el ser. Eso a mí me parece tan maravilloso, nunca había, y me tocó todo lo que tenga que ver con el ser. Bueno, yo soy acompañante de Ok, bioneuroemoción, así nos titulamos en el ok, Instituto Enrique Corbera, yo soy egresada de ahí y gracias a Enrique, que ella está de cumpleaños, yo a través de este video lo quiero felicitar, ya en sus ok. 70 años de sabiduría y pues bueno. eh, Entregándole a las personas una herramienta fácil, dinámica, muy rápida, que es la bioneuroemoción. Ok. Bueno, arranquemos con eso. Cuéntanos qué es la bioneuroemoción. Como te lo dije, la bioneuroemoción es una herramienta de autoayuda. Lo voy a repetir así despacitico. Despacio. Herramienta de autoayuda. Sí, porque no todas las personas tenemos la capacidad económica para ir a un psicólogo cuando tenemos un problema personal. Hay veces Sí, que sí tenemos la capacidad económica, pero no se ha despertado en nosotros esa necesidad de buscar ayuda. Y seguimos para adelante, para adelante, para adelante. Hay veces que sí nos damos cuenta que tenemos, bueno, no te estoy diciendo, no te estoy hablando de trastornos psiquiátricos o de problemas psicológicos, pero sí de pronto hay una persona que se ha dado cuenta que se le repite la misma historia cíclicamente cada 2, 3, 5, 7 años. Las mismas personas le llegan con las mismas características repetidamente, solamente que disfrazada en diferentes roles. El, así. el, el marido, los hijos, el jefe, que es gruñón, que es posesivo, que no la deja respirar, y así también se comporta el marido y así se comportan los papás de esa persona. Y esa persona ya se ha dado cuenta, oye, pero me están llegando siempre el mismo tipo de personas a la vida. Yo quiero mejorar eso. Entonces, eh, Henry Corbera un día se dio cuenta que él tenía la capacidad para unir varias técnicas de autoayuda en una sola. Y de esto se trata la bioneuroemoción. Como herramienta de autoayuda son muchas herramientas. No amarran, no te atan a nadie, pero sí necesitas un guía que al principio te lleve en ese camino de autoconocimiento, que somos nosotros los acompañantes. Claro. Y, y luego luego tú lo vas a tener que hacer tú solita, Ok. tú sola. ¿En qué se basa la bioneuroemoción principalmente? Se Ujú. basa en que todos somos uno. Somos una sola cosa.
una gota de mar en un océano. Ok. Que todo lo que sucede allá afuera tiene que ver con nosotros. Eso va desde la relación más cercana que yo tenga con mi pareja, con mi jefe, con mi familia, hasta la relación que yo tengo con el gobierno que me gobierna, con un país. Esto va desde lo micro a lo macro. O sea, por más que uno crea que no, yo solamente tengo que ver con esto que pasa en mi núcleo o en mi espacio, como tú dices, no, esto va más allá. Mira lo Más que está allá. haciendo, o sea, hasta con los vigentes del gobierno, o sea, que uno cree que a veces es, no, eso no me importa o estoy lejos de eso, pero mira que todo eso nos afecta, ¿cierto? Todos los conflictos de guerra que tenemos cíclicamente tenemos un conflicto de guerra donde un gobierno ya va a acabar con el país de otro gobierno. Esto tiene que ver mucho con nuestros conflictos internos, con nuestras aprensiones, con cómo nos comportamos nosotros con nosotros mismos. De esto se trata la bioneuroemoción, la forma de descubrir cuál es tu forma de accionar y reaccionar ante las situaciones que suceden. La bioneuroemoción te enseña a ser observador de lo que tú estás observando o estás percibiendo. Ok. Ya, sí, ¿en cuáles casos específicamente se utiliza la bioneuroemoción? Mira, cuando tenemos una situación de conflicto interpersonal que ya se vuelve repetitiva, Mm. que se vuelve, se puede estar saliendo de las manos cuando ya eres agredido o agredes con el comportamiento. En casos de enfermedades, también enfermedades físicas, enfermedades de la mente, pero que no tenga que ver con enfermedades que hayan sido diagnosticadas psiquiátricamente, con trastornos psiquiátricos. Ahí no, con trastornos psiquiátricos que hayan sido avalados por un psiquiatra. Ya ahí no entramos nosotros a hacer acompañamiento, porque en estos casos la persona tiene una distorsión de esta realidad, de esta realidad. Ok. Ya la persona ha entrado a otra realidad. Entonces, Ok. en esos momentos, sí, en esos momentos, en esos casos ya no podríamos entrar a hacer un acompañamiento. ¿Y en qué otros casos? No, aparte de ese. Bueno, en casos donde la persona haya perdido la conciencia de este plano espacio-tiempo. O sea, como Ya lo dice, ¿no? Realmente eso, que tenga trastornos, pues más allá de esta realidad. De de este, esta realidad. Esa persona está en otro tipo de realidad que eso ya lo manejan otro tipo de expertos. Si bien tenemos una limitante, no somos psiquiatras, no somos psiquiatras, solamente estamos allí ayudando, acompañando a unas personas o a las personas a trascender ciertas partes de su vida que la persona sí, está consciente. Tiene que haber un mínimo de conciencia que a esa persona le está sucediendo algo. No, tampoco atendemos casos donde la esposa trae al marido ok. o el marido trae a la esposa. En ese caso, cogeríamos a la esposa que trajo al marido. A ella sí hay que ayudarla. Bueno, y ahí vamos un poquito a un tema que yo leyendo todo, bueno, todo esta y documentándome un Yo poco que el sé que tema te es bastante documentaste bastante. muy interesante. Entonces, decir,
esto que tú estás hablando de que no sea la esposa que lleva el esposo, eso hace parte un poco del tema de la percepción, ¿cierto? Porque es que yo lo estoy llevando, si es mi esposo, yo lo llevo porque es que yo creo que él es mi creencia, es mi percepción, Sí, ¿cierto? sí. Nos sentimos y nos pensamos separados de los demás, Ujú. que es la base de la bioneuroemoción, es lo nuevo que nos trae la bioneuroemoción, es tú eres uno con un todo. Claro, Sí, claro. esta persona que trae a su pareja, no vamos a decir hombre o mujer, que trae a su pareja, a su esposo, a su amante, a lo que sea, a un acompañamiento, ella quiere que esa persona cambie sin ella tener que hacer nada. O sea, el problema es la otra persona El problema para es la ella. otra persona. Ok, dado el caso, la otra persona dice, ok, sí, yo necesito acompañamiento, yo lo voy a hacer. Bien, se separan las dos personas. La que trajo a esta persona se desatiende y a este se le atiende. El problema de esta persona que trae a la otra Sí, es que esta va a cambiar. Esta va a cambiar tantísimo hasta el punto que va a desaparecer de la vida de esta persona que trajo, que lo claro. trajo, O ¿sabes? sea, es de un trabajo de primero yo, o sea, primero ven acá, yo estoy Esto percibiendo esto, qué es lo que me está pasando a mí, y como tú decías al principio, son situaciones repetitivas o estoy notando esto, o sea, y creo que el primer paso, de acuerdo a lo que me estás contando, es primero darse cuenta uno de uno mismo, es de que qué es lo que... sí, yo soy quien tiene la situación. No, no le vamos a llamar problema, Sí. ¿ya? No lo vayamos, no le quitamos este nombre. Yo soy la que tiene una situación, algo que está sucediendo, pero que yo creo que me está sucediendo. Este es la segunda situación con la que nos encontramos en consulta. Las personas creemos que no nos suceden cosas. Me engañó, me Ujú, golpeó, me mintió, me alzó la voz, no me saludó. ujú, ujú. Si tú les quitas todos los me a esa frase, queda esa persona no saludó, Ajá. esa persona engaña, O esa sea, es la persona... situación, está Hay un... pasando algo. Sí, esto es el punto a donde nos quiere llevar la bioneuroemoción. La bioneuroemoción nos retira un paso hacia atrás, quiere que demos un paso hacia atrás, salir de la situación donde me ocurre algo, a ver la situación como algo que está sucediendo, que está ocurriendo. Esta persona miente, esta persona nos saluda o nos saludó cuando pasó, esta persona, ¿sí me entiendes? Es retírate a ti con tu ego, Sí. retírate de ahí, de eso, y míralo como algo que simplemente está sucediendo. Y eso siempre está sucediendo para un bien mayor, para tu crecimiento. Lo que está sucediendo allá afuera te está haciendo crecer. Desde la persona que te traiciona y te engaña, te está mostrando un comportamiento que tú también tienes y no lo quieres aceptar. Es algo que tú también haces, pero no lo quieres reconocer. Sí, Es algo que tú también le haces a los otros y cuando te lo hacen a ti no te gusta, sí que afecta, que claro. eso es lo más... Y créeme que esto nos ha pasado y me incluyo porque obviamente este tipo de situaciones, claro que me ha pasado.
pero hasta cuando de pronto empecé a entender y ser un poco más consciente de eso y preguntarme, ven acá, ¿por qué se me está repitiendo este patrón en ciertas... Ahí en ese momento llegas, ahí a ese momento llega la bioneuroemoción, cuando tú dices, esto es algo, un patrón, esto es un Claro, patrón de conducta. Ya ahí diste el paso hacia atrás. Te saliste de la forma víctima, claro, del victimismo, porque este es el deporte nacional, ¿no? El deporte, el deporte nacional es pobre de mí. O sea, pobre de mí, el mundo, todo está contra mí. mío, claro, Sí, cierto. sí. Y está también el victimario, que Sí. a partir de hoy ya no lo vamos a ver como el malo de la película, sino como el transformador de una parte tuya, que ya quiere ser diferente, ya quiere subir al otro nivel. Entonces la vida es justa. La vida es justa contigo, ok. Este comportamiento que ella tiene y que tenía también su madre y que tenía su abuela y tenía su bisabuela, ya está obsoleto. Cuando ya los comportamientos comienzan a ser obsoletos en una generación, comienzan a ocurrir este tipo de cosas y alguien que despierta dice, yo quiero transformarlo. Pero la transformación solamente ocurre a través de la experiencia del victimario, perdón, Bueno, Mario. con el victimario. Bien, un caso muy especial para poder explicar por qué ocurre esto o para qué, más bien, para qué ocurre esto. Hay algo muy específico que en bioneuromoción le llamamos proyección. Una parte Ok. de nosotros, una parte de nosotros que quiere ser transformada, ya se reconoció, pero no sabe cómo hacerlo sola. Entonces saca esa parte afuera Ujú, y la pone como si fuera como cuando tú te miras en un espejo. ok. Claro, el espejo te va a mostrar siempre el lado del frente, pero contrario. Ok, sí. Si yo me señalo aquí en un espejo, cuando yo me doy la vuelta estoy del lado contrario. O sea, esto es lo que sucede. La parte de mí que quiere ser transformada, la parte víctima, se va a mostrar delante de mí al contrario, en forma de un victimario. Vamos más despacio. Vamos más despacio, porque queda uno como que, ¿cómo? O sea, Ujú. pero ¿cómo fui yo la que yo puse a este hombre ahí que me pega, que me golpea, que me... Claro, es eso. Tú estás contando esto y entonces uno queda como, ay, es que estoy yo. O sea, encima de que es a mí a la que se lo están haciendo, yo soy el Encima, problema. encima de que Oh, es, sí, Clarita. sí, encima de esto yo fui la que traje, sí, tú eres totalmente la que atrae, la que organiza todo, y simplemente unas personas que te quieren ayudar a subir el otro, a subir el otro escalón, se prestan para esto. Ellos se están prestando para que les llamen manipuladores, jefe altanero, hijos rebeldes, como tú quieras llamarle, porque tú vas a ir a la consulta con historias que te cuentan. Mi esposo me traicionó y las lágrimas corren. Mi hijo es rebelde, mi jefe es un extorsionador, mi esposo es un tacaño, ¿sabes? Pero todos esos temas que tú me vas a contar, todas esas historias son parte de ti, son tú misma
simplemente expresados afuera, porque no tenemos la capacidad, todavía no tenemos la capacidad de decir, yo expreso mi egoísmo, o sea, yo soy la egoísta, yo Ok, soy... ¿cómo? Ajá, te interrumpo porque es que me causa, Sí. ay, tengo tantas preguntas, pero no quiero que se escape algo aquí, en este punto que estás hablando. ¿Cómo tú le das cuando llega una persona a buscar de ese acompañamiento? ¿Cómo tú le Ujú. das la vuelta para que la persona comprenda? Porque te digo, uno no quiere aceptar que uno es el que No, tiene no, que no. cambiar y que tiene la condición. Dijimos que no íbamos a decir problema, la condición. Entonces, ¿cómo tú le das la vuelta si yo, Vilena, llego? Bueno, como en algún momento llegué hasta Yasmín, porque sí llegué hasta ella para poder, cuando empecé a ser consciente Sí, de ese tipo de patrones repetitivos, ahí yo dije, ven acá, algo está pasando. ¿Cómo tú me diste la vuelta para que yo entendiera como sí, paciente o como una persona que llega a buscar ayuda? Porque a uno le cuesta sí, aceptar que uno es el que tiene el problema. Como cuando te encuentras con estas personas así, ¿cómo le das la vuelta para que uno diga, oye, sí, sí, sí. Tú te retiras, das un paso hacia atrás. Esto me quiere transformar, esta persona me quiere transformar. Entonces llegan las preguntas. Todo ujú, esto, la sanidad llega a través de muchísimas preguntas. Yo observo la situación doy un paso atrás y comienzo a observar esa situación y preguntarme, ¿qué es específicamente lo que me molesta de esta situación o de esta persona? ¿Qué es específicamente? Eh, ¿Qué es un maltratador? ¿Qué es todo el título los títulos que tú le quieras colocar a esa persona? ¿Sí? sí, Ahora, puede que no sea esa la única característica que me está mostrando esa persona, que que me hace perder el control de mí misma. ok, Entonces, ¿qué otra característica estará por ahí escondida? Porque a veces no es solamente una cosita. Por ejemplo, puede que eh, em, la persona me grita, me grita, por ejemplo, pero no específicamente es que me grita, sino que siempre quiere tener la razón. Ya ves, ya son dos características. No es, hay veces que están unas unidas con la otra. Entonces, bien, ahora me voy a hacer la siguiente pregunta. Y esto en bioneuroemoción se llama la intención positiva. ujú, Cuando esta persona hace esto que a mí me molesta, por decirlo así, cuando esta ujú, persona hace esto, ¿cuál es la intención positiva de esa persona al hacer lo que hace? ¿Qué es lo que esa persona quiere lograr con ese comportamiento? Si es que grita y quiere tener la razón, ¿para qué lo hace? ¿Qué quiere ganar ella con eso? ¿Que le respeten? ¿Que lo atiendan rápido? ¿Que toda la atención quede concentrada en él a través de los gritos? Sí, porque cuando alguien grita, todo el mundo voltea, ¿no? sí, claro, Sí, para ver qué es lo que le sucede a esa persona, qué es lo que ella quiere en sí, qué es lo que quiere lograr a través del comportamiento que ella hace. ¿Quiere la atención? Ok, entonces aquí es donde llego yo, donde ya yo retiro a la persona y me quedo solo con lo que esa persona quiere que en mí crezca.
Si esa persona a través de su grito quiere atención, ¿dónde yo quiero que me presten atención? Y esto es lo que se llama en bioneuroemoción la inversión de pensamiento. A través de unas preguntas, a través de una pregunta. Es más, mira, en bioneuroemoción cuando estamos en consulta, y tú lo sabes, no dejamos hablar a la persona. No dejamos que la persona nos cuente y nos cuente, ¿y por qué me dijo? Y me hizo las manos. No. ¿Qué es? Primero que todo, ¿qué es específicamente lo que me está ardiendo por dentro? Lo que esa persona hace que me irrita. ¿Qué es? Hay otra característica unida a esto. No, esta persona grita y me enerva. Bien, cuando esta persona grita, ¿qué es lo que esa persona quiere lograr? No quiere la atención, quiere la prioridad, quiere el estrellato. Ajá, ahí volteas el espejo y te preguntas a ti misma, ¿dónde, cuándo quieres tú tener el estrellato? No, no, yo no soy así. Pero es que hay una necesidad que tú estás transportando afuera con tu jefe, tu marido, tu hijo, que está buscando el estrellato. Ujú. ¿Dónde quieres tú llamar la atención? ¿Cuándo quieres tú ser percibida, observada por los demás? No, no, yo soy una persona que siempre se coloca de última. Bien, entonces eso es lo que la vida quiere que tú trabajes, que te pongas también de primero, que alces la voz, que te defiendas a ti misma. Ok. Lo que esa persona hace que a ti te molesta es lo mismo que tú haces. Que a No, otro no, le no, molesta. no. Dime. Que a otro le molesta. Es algo que yo también hago y que a otro puede molestar. A otro le molesta. ¿Cuándo lo Sí. hago yo? ¿Cuándo lo hago yo? La vida quiere que te quiebres en esa parte. Y sobre todo es la parte, la repetitiva, la molestosa, la que fastidia. La parte buena, ok. La parte buena también la vas a encontrar afuera. Ay, Sí. ay, mira cómo canta de lindo. Tú también quieres cantar así. ¿Cuándo te vas a Ujú. inscribir en el curso de canto? Ay, mira qué cuerpazo que tiene. Tú también lo quieres tener así. Lo que no te gusta y te gusta se te va a mostrar afuera. Lo vas a ver en forma de espejo, porque Ok. estás siempre, eres uno con eso que está allá afuera, porque nuestro cerebro está enseñado a pasar por filtros, filtro, hasta que solamente aparece lo que nuestro ojo víctima quiere observar. Ok. Entonces, en una escena, por ejemplo, de un jefe que grita, no estamos Ujú. observando, no estamos observando para qué él está gritando, qué le sucedió 5 minutos o una hora antes, qué sucedió cuando estaba en su casa, que lo llevó hasta este momento que explotó, ¿ya? Es su costumbre hacerlo, lo hace constantemente, explota constantemente. Si él está explotando, la realidad, lo que me está mostrando allá afuera, si esa realidad es parte de mí y a mí me está molestando, esa realidad está en mí. Esa parte de él que explota está en mí y me irrita. Puede que sea que yo también lo haga, pero a mí no me gusta que otros lo hagan o que yo haga todo lo contrario.
Es decir, yo imploto, Ok, ok. yo imploto, yo ante los problemas, situaciones, y me muestro como, como Santa Yasmín, o sea, no, que es en la balanza es el opuesto, pero bien opuesto, bien hacia el otro lado. Y eso no está bien. Ok. ¿A dónde a dónde queremos ir con la bioemoción? Es al camino del centro, al camino del medio. ¿Qué es la sombra y cómo contribuye a la aparición de un síntoma? Mira. Volvemos al filtro. Vamos a regresar. Volvemos al filtro, a los filtros. A Sí. esta forma que tenemos de percibir lo que está allá afuera. ¿Ah? ¿Ah? Y en ese Sí. filtro nos dijeron, mira, las niñas no alzan la voz. Las niñas no se comen con las manos. Los niños no lloran. Eh, ¿Sabes? Nos dijeron lo que las niñas y los niños hacían, que eso nos los van a Nos reafirmar. condicionaron. Todo ese filtro es de condicionamiento. ¿Para qué es el condicionamiento en sí? Para que tú puedas sobrevivir dentro de esa sociedad sin que te salgas del patrón, del patrón. El que Claro. se sale del patrón, vamos al arquetipo que se Ujú, llama oveja negra. La oveja negra es el que se ujú. sale del patrón de aquí, ¿ya? De la oveja negra hablaremos también en el siguiente capítulo. Sí. Mira, entonces, aquí nos dijeron, no se dice, no se hace, no se habla, no, 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 no. Y todo eso, pero te lo grabaron, pero a fuego y con pura Claro. emoción. Todo eso te lo Sí. meten con emoción. Todo eso. Golpes, gritos, novelas, todo lo que tú quieras, pero emotivo, emotivo, emotivo. ¡Bah! Tú te lo aprendiste, el, el, el libreto, te lo aprendiste tan bien que tú comenzaste a clasificar cosas que yo voy a mostrar y cosas que no voy a mostrar. Entonces, todo lo bonito y todo lo bello, eso se llama ego y eso es lo que yo voy a mostrar. Y todo lo Ujú. oscuro, lo pesado, lo que no se dice, lo que no se hace, todo eso está aquí El en la guardo. sombra. Ok. En la, Es esa es la lo que no sombra. muestro, Lo que yo no muestro. pero sé que tengo. Que ahí es donde lo que tú decías Y ahorita. esa sombra siempre, Por eso es que tú dices que no es que sea tan inconsciente, porque uno no, sabe en el fondo uno tiene bueno, malo y ese tipo de sombras, ¿cierto? eso siempre va a querer salir. Ujú. Es más, es lo que más te lleva al otro nivel. Y y es lo que tú vas a ver en el comportamiento del otro que te molesta, que y te pone los pelos así. Eso Y es lo entonces, que... ¿qué es lo que lleva a esos síntomas físicos? Porque no los Entonces, sacar cuando, guardado. cuando yo lo quiero oprimir, no, que no salga, que no, porque yo soy recta, yo soy la... Sí. No, no me enfurezco, entonces viene el jefe gritón, la suegra, ya, Mm. esos personajes allá malos, esos arquetipos, la bruja, la suegra, la cuñada que te va. Todo lo que a uno le molesta. Esa gente es la que más te hace crecer, es la que más, el cáncer.
los miomas, el, las fracturas de hueso, las caídas, los accidentes. Esas son precisamente las cosas que tú estás reteniendo aquí, pero que eso tiene demasiada fuerza. Eso tiene demasiada fuerza. Y entonces se Entonces, ve reflejado allá. ajá, claro, todo se ve reflejado. Y en esos acompañamientos que tú haces, tú llevas a la persona a que pueda, como tú dices, o sea, en principio es un acompañamiento, Sí, pero para dar herramientas a las personas de que ya después sí. puedan hacerlo solas, ¿verdad? Solita, solita. Aquí esto no es, mira, bueno, esto no es que ahora te vuelves adicto a mí. Entonces, cualquier Mm, sí, me corté con el cuchillo, ya tengo que llamar a Yasmin Biri porque no, eso crea dependencia. Y es todo lo contrario, lo que queremos hacer en Bioneuroemoción es independizarlos a todos ustedes. Que ok, tú, desde lo más mínimo, una cortadita con un cuchillo en el dedo índice. Ah, porque este es el dedo que a mí me sirve para señalar al otro. ¿A quién fue el que yo critiqué? ¿Sabe? Ay, claro, sí, mi vecina, yo la vi con una ropa así, yo dije, ay, qué fea se ve, pero cuando, ay, qué bonita estás. Entonces, el cuchillo te dice, no, aprende, ¡fua! Y te cortas. claro. Desde una cortadita hasta un cáncer terminal, ¿ya? Esto no quiere decir que, ya rescatamos al mundo, a la gente no le da cáncer, no. Esto lo que quiere decir es, oye, te vamos a ayudar, te vamos a Ujú, acompañar hasta cierto momento de tu vida, te vamos a acompañar a que veas la vida desde el uno, desde la unidad con todo. Yo soy parte de todo, yo soy gotica de mar en el océano. Y que si llegado el momento, tu propósito de tu vida ya se cumplió aquí y tú tienes que partir, tú tienes que pasar al otro nivel, ujú, lo hagas con paz, con paz, de ok. que no te llevaste, no te ataste a nada aquí. Y que Es tú uno aprendió, algo aprendió. que aprendiste de esto, que te hizo crecer, que ya no tienes el mismo comportamiento repetitivo. Mira, todo eso que se te está mostrando allá afuera, Vilena, todo eso es resultado de algo que tú accionas. Es tu forma de comportarte, es tu comportamiento que lo tienes que descubrir, sí, lo tienes que descubrir para poder ir al otro, subir el otro escalón, ya porque ya estás Ok. obsoleta. O sea, eso lo hacemos a través de lo que he aprendido, a través de la conciencia, siendo conscientes. Consciente de que es tu comportamiento. Es lo que tú haces una y otra vez cuando te posesionas como víctima, una y otra Ujú, vez. Y la vida te dice, no, pero mira, mira, que tienes que cambiar es esto, pero no, todavía, como te digo, no tenemos la capacidad para poder vernos sin el espejo del otro, ok. sin el espejo del otro, todavía no tenemos la capacidad. Lo estamos aprendiendo. Estamos mejor que si nos colocáramos allá en 1938 cuando la Segunda Guerra Mundial, y mucho mejor que en 1914 cuando la Primera Guerra Mundial, donde Pero estas igual, personas, claro, pero ahora hemos descubierto que lo que está pasando con Rusia y con Ucrania es lo mismo que está pasando dentro de mí. Ese conflicto que está ahí espejeándose es el mismo conflicto que tengo yo por querer abarcarlo todo,
porque yo me quiero ver como la víctima. A mí me están Ujú. haciendo algo y no quiero pensar que algo está simplemente ocurriendo. Ok. Bueno, ya, entonces el ambiente emocional contribuye definitivamente a que aparezca una enfermedad. Es una partecita, ¿eh? Es una Ok. partecita. El ambiente emocional, obviamente, ese ambiente está dentro de mí. Ujú. Volvemos a la proyección. El ambiente que está allá afuera, estresante, es el que está dentro de mí, simplemente que eso allá me lo está mostrando, el despelote que yo tengo adentro. Bueno, como decimos en Colombia, en Barranquilla, pues despelote. Ese, El despelote. El ese problema, carnaval, ese desorden, conflicto. esa simplemente está mostrándose en un ambiente emocional. Cuando estamos en el acompañamiento, yo le pregunto a la persona cuál es el ambiente emocional que tú estás viviendo durante esa etapa donde te diagnostican o donde te está sucediendo el conflicto repitente, que tiene que ser el mismo ambiente emocional que se te repitió hace 4 o 5 años, que se te repitió en la adolescencia y que se te repitió en la infancia durante la crianza con tus padres. Todo comienza ahí. Yo no quiero decir son culpables o son inocentes, también sería colocarle títulos, no queremos colocarle títulos a eso. Simplemente hay algo que está ocurriendo hoy en día en mi etapa adulta que es algo que se me repite cíclicamente por ¿Te algo que yo fuiste? viví dentro de mi casa. Te perdí. Un momento se paró esto. Sí, bueno, pero yo seguí hablando. Bueno, sí, pues ahí te Bueno, perdí. bueno, mira, no me perdiste, no me perdiste. Lo que está sucediendo ahí en ese ambiente es algo que está dentro de mí, que es un tema inconcluso, mío, mío, que se me repite cíclicamente cada 2, 5 años, cada 4 o 5 meses, pero que Ujú. si yo me voy a mi etapa adolescente, ahí está lo mismo. Bueno, y Entonces, estas situaciones pueden ser, hay un libro que me empecé a leer apenas, estoy ujú, así leyendo, que se llama Este dolor no es mío, sí, que es de Mark sí, Walling. Esto empalma mucho con lo que estás diciendo, ¿no? Y con ese pensamiento de Enrique Corbera, ¿cierto? O sea, con el tema de, habla también de que esos traumas que traemos totalmente. son ¿Para qué crees tú que mira, no solamente heredamos los ojitos marrones con el cabellito así, no. hereditarios. Esto es información, ¿eh? Esto es información solamente. No solamente heredamos esa información, heredamos comportamiento. ¿Cuántas veces no te han dicho, oye, hablas como tu mamá? O tu mamá le decía a tu hermano, igualito. Sí, sí, sí. No solo Pero la heredamos, necesidad de que se queda. ¿Y cómo corta uno eso? ¿cómo cortar? ¿Cómo cortar? Tomando O, conciencia. o- Tomando conciencia. Mira, hay una frase de Enrique Corbera muy bonita que dice, nos enfermamos, inconscientemente tomamos conciencia y sanamos conscientemente. bueno, y precisamente a propósito de esa frase, qué bonita frase, además, ¿cómo puede una persona entonces sanar, Es con la mantenerse toma sana? de conciencia. Trae tantas cosas que uno trae, arrastra, mejor dicho, de los antepasados. Inmediatamente uno toma conciencia, empieza un camino de sanación o sanidad, ¿sí? Es la toma de conciencia de esto no me está ocurriendo.
Esto está ocurriendo. Ok. Eso es la clave, ¿cierto, Jazz? Empezar desde ahí. Que no es que me está pasando, No me es está que hay pasando. una situación que está pasando y yo estoy permitiendo que me afecte. Y que está ocurriendo para mi mayor beneficio. Porque esto que está ocurriendo me quiere transformar. Ahí sí vamos a ponerle el me. Ok. Esto me quiere transformar. Desde la situación repetitiva de un jefe que levanta la voz hasta un cáncer terminal. Esto me quiere transformar de alguna manera. ¿En dónde específicamente? En mi comportamiento repetitivo. En mi comportamiento repetitivo. Porque si yo estoy con una persona que me manipula, por ejemplo, o ¿cómo se llaman estas personas que se me ha olvidado el nombre? Bueno, si yo estoy con una persona que me engaña, Ujú. ¿ya? Hay un comportamiento en mí que se tiene que estar expresando a través de ese engaño. ¿De qué manera yo me traiciono? Yo dejo mis proyectos para mañana, para después. Me veo este capitulito aquí, esta serie de Netflix, Y después, y pero después el canal, continúa. ahí está, ahí está, el canal de YouTube que yo tenía que abrir duraba lo mismo que dura la serie esa. Y no me vi una serie, me vi una maratón. La maratón. Entonces viene mi novio, mi esposo, y se va con otra señora y me engaña, pero él me quiere transformar, ellos me quieren transformar. ¿De qué manera yo me estaba engañando viéndome esa serie? Yo me estaba traicionando, yo mismita, con el proyecto ese que tenía que escribir, el libro que yo quería escribir, cualquier cosa. Cualquier cosa que era para mí, la puse primero por sobre esto. Esa infidelidad que me están mostrando estas dos personas, está hablando de mí. Eso que sucede allá me habla de mí, de cómo yo me dejo, me traiciono yo misma, como yo misma me engaño, me autoengaño, me miento. Me digo que me lo voy a poner, es que ya me voy a poner a escribir aquí y no me siento nada. No, porque los Sí. oficios de la casa me tienen y cualquier excusa, ¿ya? Sino que, Cuéntame, cuéntame así, un ejemplo como el que me estabas contando de la señora esta de este caso. ¿Cómo llegó? O un ejemplo de un paciente o una persona que haya pedido tu acompañamiento y que finalmente haya entendido todo esto. O sea, como bueno, de ese caso o de esos casos que has tenido que han llegado a buen término y que tú dices, bueno, este caso llegó otra persona así y salió ya listica para que sola pueda seguir haciendo su parte ella. sí, te voy a contar de una situación repetitiva, un conflicto repetitivo, un chico que atraía siempre el mismo estilo de mujer, pero se compensaba el comportamiento de la chica con el comportamiento de él. Ella dominante, todas, con el mismo nombre, con el mismo Oh, nombre, con el mismo nombre. Entonces, comportamiento posesivo, dominante y el receptivo.
¿ya? Ujú. Entonces, nos vamos más atrás, nos vamos a su infancia, nos vamos a su infancia y nos encontramos que cuando su mamá estaba embarazada de él, su papá quería una niña. Mm. Mm. Y su mamá no le daba, su mamá le daba igual, ella tenía 30 hijos y entonces este era el último, ¿no? Ya que venga lo que Dios quiera. Pero su papá quería una niña. Para su papá eso fue un baldado de agua fría cuando el médico le dijo, es un varón, es un varón. Entonces, este niño va por la vida con esa necesidad de sí mismo de expresarse como niña, receptiva, ser dominada, ser guiada. Ya. Cuál era el problema? O sea, él decía, yo puedo estar en una relación con una mujer así, yo puedo estar así, me gusta, le gustaba, sí que ella fuera la dominante, porque la vida va a tratar de balancearlo. ¿Sabes? Sí. Si él está femenino, él se va a encontrar con mujeres masculinas. El problema de eso es que hay o sea, arquetípicamente la mujer es la que está en la casa, la de la crianza, y producir Ujú. producir dinero es del hombre, de la energía masculina. ¿Qué pasaba con los trabajos de este chico? Mira, que él me vino por el conflicto con las mujeres y al ¿Y hasta final, dónde? y al final el problema estaba en que trabajaba 3 meses, un año sin trabajo. 3 meses, 6 meses sin trabajo. Y así sucesivamente. ¿Y cómo Cuando en yo, aquello allá? O sea, o pregunta, cuando, pregunta. ¿cuál pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No eso, con preguntas. Digo, tú llegaste él llegó por una Preguntando. Oh, pregunta. esto tenemos, somos más oído y mente. Todos nuestros sentidos están en un modo de observación muy Sí. agudo, donde no estoy escuchando la historia que él me está diciendo, porque él se va a concentrar en decirme aquí con esta chica y ella me grita y ella bueno, ahora vamos a tu ambiente emocional. Bueno, cuéntame, ¿en qué trabajas? Bueno, ahora tengo un trabajito. Cuando me dijo esto, se prendieron todas las luces del estadio. Todas las luces del Metropolitano se encendieron. ¡Guau! Ahora tengo un trabajito. Bueno, y el anterior estuve 6 meses sin trabajo y ahí sí se encendió toda la ciudad. ¿Por qué? Porque esto me está reflejando en qué energía está él. ¿En qué energía? Él está en la energía contraria. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por un mandato del padre. Tú tienes que ser mujer. Y sus comportamientos masculinos, ¿eh? El chico de gimnasio, bien arreglado, llegó a consulta, bien, yo creo que estaba tan perfumado, el perfume llegaba por, por el Zoom. Y, pero que su verdadero problema, su verdadero conflicto actual era el hecho de que no producía dinero constante y suficiente. No era ni abundante. ¿Sabes lo que te quiero decir? No Sí. tenía abundancia en sus trabajos, pero tampoco era próspero. Ahí Ujú. estaba realmente su conflicto, que estaba siendo generado por la forma de ser concebido, por el mandato que le dio su padre. Bueno, ya ahí le ayudamos con
llegar a ese momento, a separarse de ese mandato, a reconocer, sí, yo tengo un mandato. No, él me dijo, yo no sabía esto. Y era como si lo hubiera lavado. Era como si lo hubiera lavado. Esa consulta me tocó muchísimo porque yo estoy en la energía contraria a él. Entonces yo estaba expresando lo mismo con necesidad de querer trabajar porque yo toda mi vida he trabajado, ¿sabes? Y ahora soy solamente madre, ¿sabes? Entonces, ese mismo conflicto, él evolucionó, pero yo evolucioné. Y esto es lo maravilloso de la Bonito. bioneuroemoción, de aprender a hacer esto, es que aún con el conflicto de un extraño, tú puedes evolucionar, no tienes que vivir lo mismo, no tienes que vivir lo mismo, no te tiene que pasar lo mismo. Puedes volverte un genio. Genio es el que aprende de los errores de otros. Así Eh, es. O sea, esa eso parte. también sí, te hace crecer mucho cada persona que llega a consulta. Y cada persona que vaya llegando a tu vida, Vilena, bueno, y a la de todos ustedes también, es una parte tuya. Pero las personas que sí, la que es bonita y la que es amable, ok, es una parte tuya. Pero la que te da rabia, Ajá. la que te pone los pelos así, así como si te la jalaran de aquí, Ah, sí. esa, a esa préstale muchísima atención. Y la primera pregunta que te vas a hacer ya para cerrar esta maravillosa grabación la pregunta que te vas a hacer a ti misma es, ¿qué es exactamente, pero específicamente, qué es lo que me molesta de ella o de él? ¿Qué es lo que me molesta? Ajá, bueno, me molesta esto en específico. Ajá, ¿no habrá otra cosita por ahí que te molesta, que esté ligado a eso? Ah, bueno, es que también tal cosa. Bien, Claro. entonces, la siguiente pregunta, ¿qué es lo que esa persona quiere lograr a través de eso que hace? Porque eso que ella quiere lograr es lo que yo quiero. Lo que yo quiero para mí también es lo mismo. Pero como no lo puedo ver en mí, se me presenta afuera. Eso que ella hace, yo también lo hago, pero cuando otro lo hace a mí no me gusta. O eso que ella hace, yo no lo hago. No, yo hago todo lo contrario. Entonces, todo lo contrario es lo que tú tienes que trabajar. Ok. Wow, esto de verdad, esto Sí, necesita puedes dar mucho. el aplauso, dalo. No, ya, de verdad, esto es como mucha tela para cortar, como dicen por ahí. Pero digamos para cerrar ya, hacer una conclusión sobre este tema de la bioneuroemoción. ¿Cómo podemos concluir este tema para cerrar ya, como una conclusión general de todo lo que hemos dicho? Todos somos uno, Milena. Todos somos uno. Es la única manera de salir del victimismo. Ok. El modo víctima no te ayuda a evolucionar. Nada. Tu mejor maestro, Milena, está contigo a 1 metro de distancia. Duerme contigo en la misma casa. Tu Oh, mejor wow. maestro está contigo en el escritorio del frente.
y Ok. es él el que te va a ayudar a evolucionar. Entonces tú lo vas a agarrar a él o a ella, a esa enfermedad también la vas a agarrar. Ok, ven acá, llévame para el otro nivel, llévame, yo quiero ir. Es que todo tu integridad te está pidiendo, evolucioname, pero no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo. A través de tus gritos, a través de tus insultos, a través de tus humillaciones, a través de tu robo, que me robaste tú, ladrón de bus, que me robaste, me quitaste la cartera, a través del que me quita el tiempo, a través de la muerte de mi ser querido, a través de este cáncer. ¿Qué me quieres decir? ¿Cuál es mi comportamiento constante que ya En no cada... me sirve? Ok, ok. Bueno, la invitación entonces es a que seamos más conscientes, que es el primer paso para todo lo que viene, para todo lo demás. Entonces, Conscientes. hacer conscientes, a aceptar que necesitamos aprender algo y que pues también estamos para enseñarle a una persona su evolución, porque somos reflejos, hay reflejos, o como tú dices, somos un espejo. Unas personas son espejos para uno, pero uno también es espejo para los demás. Entonces, Totalmente. lo a que sean más conscientes para empezar por ahí, a tener conciencia de cada situación, porque todo nos enseña algo, ¿cierto? Todo nos quiere transformar, sí. Bueno, bueno, Jazz, muchísimas gracias. Y yo sé que vamos a tener otro encuentro, otro momento para seguir desarrollando más temas con mucha más profundidad. Y esperamos Sí. que haya sido también de mucho valor y todo esto que hemos hablado aquí. Y si tienen preguntas, déjenlas. Aquí van a quedar pues todas las redes sociales de Jazz para donde puedan, pues los que quieran contactarla. Y bueno, nada, eso. La invitación es a que podamos buscar este tipo de historias o de conocimientos para poder ser mejor. Gracias. Gracias, Gracias Jazz. a ti, Vilena, por organizar esto, también por tu tiempo. Maravilloso. Yo siempre he estado allá donde tú estás haciendo las preguntas. Ahora yo soy la preguntada, la interrogada. Y me parece maravilloso que hay personas como tú buscando, en la búsqueda, buscando información. Y mira, tú vas a descargar de ahora en adelante, vas a descargar información de la fuente, te va a llegar Sí, mucho en forma de libros, en forma de cursos, en forma de todas las formas, porque ya la información que está dentro de ti quiere una evolución. así es, así es. Por ser también canal de aprendizaje para Sí, mí. sí, Y yo sí, sé que exacto. los que están escuchando y viendo esto también van a empezar a tener ese tipo de inquietudes y a tener ese camino para poder llegar a una buena conclusión con respecto a todo lo que les está pasando. Bueno, muchísimas gracias a todos y un abrazo y ya un beso para ti. Muchas gracias por estar. Chao, chao.